Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Hoy estamos muy honrados de tener con nosotros a un invitado de gran renombre, Eleodoro Mayorga Alba. Eleodoro tuvo la gentileza de acompañarnos como speaker en varios foros del International Gas and Energy Forum en Latinoamérica. Eleodoro, gracias por unirte a nosotros hoy día. Gracias a ti, Miguel. Es un placer estar aquí, es un placer compartir con ustedes, con Rafael y contigo, esta discusión sobre el tema de la energía y la transición energética en Perú y en toda nuestra región. Muy bien, antes de empezar, Miguel, permíteme proporcionar a nuestros oyentes un perfil sucinto, claro, de quién es Eleodoro Mayorga Alba, ingeniero de petróleo, doctorado en economía, actualmente funge como consultor senior en ese complejo mundo de la energía con una amplia experiencia en dicho sector. En el Ministerio de Energía y Minas, perdón, de Perú, ha desarrollado importantes papeles, importantes responsabilidades, como también trabajó como economista principal de petróleo en el Banco Mundial y ocupó cargo de gerente general de Petroperú, entre otras importantes responsabilidades públicas y privadas. Eleodoro, bienvenido, tu experiencia es invaluable y estamos Gracias. ansiosos por conocer tus ideas sobre transición energética en Perú. Comencemos pues a sumergirnos en los temas de hoy. Eleodoro escribió un bien estructurado artículo sobre la situación energética del Perú y vamos a referirnos a este trabajo y otros que él ha completado en el presente episodio. Eleodoro, mencionas que Perú no tiene un plan estratégico de mediano y largo plazo para el sector de la energía. ¿Podrías ahondar un poco en esta situación y por qué es tan importante contar con un plan sólido? Claro, Miguel. La ausencia de un plan estratégico de mediano y largo plazo para el sector de la energía en Perú es una preocupación muy seria. Como ustedes saben, la planificación es esencial para asegurar la seguridad energética, la sostenibilidad social, ambiental y económica. Perú dispone de importantes recursos energéticos y de importantes recursos mineros, que juntos podrían utilizarse de manera efectiva para encarar la transición energética con éxito. Pero la falta de un plan está comenzando a costar, está comenzando a pasar a los peruanos factura, como dicen. Hasta hace poco, Perú, gracias al gas de camisea, tenía una capacidad de generación eléctrica eficiente, de bajo costo, y esto contribuyó mucho a su desarrollo económico. Sin embargo, como todo país en desarrollo, tiene una demanda de electricidad que aumenta, una demanda de combustibles que sigue aumentando, y no se ha invertido lo suficiente en nuevas capacidades de generación. Asimismo, no se ha desarrollado la infraestructura para transportar el gas a los mercados, por lo que ahora estamos empezando a depender cada vez más de costosas importaciones de diésel. Necesitamos un plan, no cabe duda, que sea no solo para el corto, sino sobre todo para el largo plazo. Un plan que muestre las acciones en este sector clave de la energía, de la economía. Lo que describes no deja de ser preocupante. Una de las cuestiones que destaca es la baja emisión de gases de efecto invernadero de Perú en comparación con otros países de la región. Pero también mencionas en tu escrito que el acceso a la energía es limitado. ¿Cómo se pueden equilibrar estos dos aspectos en la planificación de la transición energética? Es cierto, Rafael, Perú emite una cantidad relativamente baja de gases de efecto invernadero en comparación con otros países. Si uno mira el índice de toneladas año, por ejemplo, de emisiones de carbono per cápita en Perú, esto es muy bajo. En parte se debe a nuestra economía y al hecho que una importante parte de nuestra matriz energética lo constituye el gas, la hidroelectricidad y gradualmente más energías renovables.
Nuestras emisiones son muy bajas, pero al mismo tiempo, muchas personas en Perú aún no tienen acceso a energías limpias, cocinan aún con leña. En consecuencia, es necesario equilibrar estos aspectos. Es necesario tener un enfoque integral, tanto económico como social y ambiental. Para seguir avanzando en la transición energética hacia fuentes de energía más limpias y renovables, tenemos que trabajar en la expansión del acceso a la energía, para aquellos que aún no la tienen. Esto implica inversiones en infraestructura y políticas que permitan una transición justa a un sistema más sostenible, que aproveche nuestros recursos sin dejar a nadie atrás. Como ven, hay necesidad de ensamblar estas variables en un plan de mediano y largo plazo. Sí, definitivamente es un desafío importante no solo para Perú, sino para todos los países, principalmente en Latinoamérica, donde hay tantas diferencias de acceso a los servicios y principalmente a energía limpia. En tu artículo mencionas, Eleodoro, que el debate que se está dando a nivel global sobre la transición energética en Perú a menudo se convierte en una lucha de intereses particulares. ¿Cómo podemos garantizar que los intereses nacionales o los intereses de todos prevalezcan en esta decisión? Bueno, es cierto que el debate sobre la transición energética se da no solo en Perú, sino en muchos países en desarrollo. Un debate que se ve influenciado por intereses particulares que muchas veces priorizan ciertos recursos, priorizan ciertas tecnologías que no son necesariamente las que benefician a la nación en su conjunto. Es muy importante la intervención, ¿no?, coordinada del Estado para que prevalezcan los intereses nacionales. Es necesario un plan de mediano y largo plazo transparente, basado en datos y en un análisis sólido. Yo creo que es importantísimo involucrar a las partes interesadas, incluyendo a la academia, a la sociedad civil, a los expertos del sector privado y a los representantes de los distintos estamentos del gobierno. Tiene que ser un enfoque colaborativo y basado, como digo, en datos sólidos para que se tomen las decisiones más informadas para el beneficio del país en su conjunto y que se evite de esa forma los intereses particulares. Muy bien, otra cuestión importante es que la prensa peruana ha debatido ampliamente en los últimos meses el papel de Petroperú y las empresas públicas en el sector energético, y eso prima en América Latina en general. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre el papel que ves para Perú en el futuro, tanto en las actividades de upstream como en las de downstream? Claro, Rafael, los hidrocarburos cuentan por un 80% del balance energético nacional. Los hidrocarburos líquidos en particular son más del 50%. En consecuencia, no es prudente en un país como el nuestro dejar este sector clave de la economía estratégico solo en manos privadas y pensar idealistamente de que el sector se va a urbanizar. La mayoría de países de nuestro continente tienen empresas petroleras en diversos esquemas de gobernabilidad. Yo creo y estoy convencido que Petroperú tiene un papel crucial que jugar acá en el sector energético peruano. En el upstream, es decir, en las actividades de exploración y producción de petróleo, Petroperú está en un proceso de regreso gradual a tener presencia. La reforma de los años 90 lo retiró del sector y ahora se está empezando a regresar. Pero dado el endeudamiento que tiene, esto necesariamente tendrá que hacerse en asociación con empresas privadas, diferenciando obviamente según cada lote, los grados de riesgo, los grados de mayor inversión que se necesite. Estoy convencido que el contrato de participación es el más aplicable para este retorno de Petroperú al upstream. En el downstream, Petroperú está terminando de poner en operación una nueva refinería en Talara, una refinería de alta conversión, y Petroperú tiene una experiencia vasta en la comercialización mayorista de combustibles en las distintas regiones del Perú. Ahora,
creo que la presencia del gobierno a través de la empresa estatal, en cierta forma, asegura una competencia y garantiza que el Estado en todo el territorio esté abastecido de manera eficiente en términos de precio y calidad. Como ven, Petroperú necesita este proceso de integración vertical y recomponer, ¿no?, sus estamentos para contribuir en el futuro energético del país. No en todos los casos la reactivación de empresas estatales o National Oil Companies, empresas nacionales de petróleo, ha dado los resultados esperados. Tenemos muchos ejemplos. Podemos hablar, por ejemplo, de Equinor en el Mar del Norte, pero también podemos hablar de Ecopetrol o podemos hablar de otras compañías en la región latinoamericana donde las experiencias no son precisamente las mejores. Obviamente hay una tendencia para fortalecer de una manera más importante, como lo acabas de decir, la presencia de una entidad pública, nacional, que tenga participación privada, ¿no? Que sea una entidad mixta en todo caso, que tenga capitales de inversión privados y pueda desarrollar su actividad, upstream, midstream, downstream, donde le toque, de una manera altamente eficiente, ¿no? Porque lamentablemente sabemos que hay demasiada corrupción alrededor del sector público, pero hay formas de mitigarlo. Por ejemplo, cuando se hacen grandes inversiones. No quiero decir que sea el caso, pero por ejemplo, hay grandes obras en las que probablemente haya necesidad de mayor participación privada para garantizarlo. Volvamos un ratito al tema de Talara. Talara tiene muchas voces a favor y muchas voces críticas. ¿Cuál es el papel que juega Talara o el papel que juega Petroperú, que debería jugar en este escenario? Efectivamente, yo creo que el regreso de Petroperú tiene que hacerse de la mano con intereses privados. Creo que es muy importante esta participación justamente para blindar la empresa de las formas, como tú dices, de corrupción que hemos visto en el pasado. Bueno, la refinería de Talar ha sido un tema también ampliamente debatido por acá. En el 2014, por ejemplo, cuando me tocó estar al frente del Ministerio de Energía y Minas, la inversión se estimaba al orden de 4.000 millones de dólares, cuando comenzaba la construcción, de los cuales unos 2.700 correspondían al contrato con Técnicas Reunidas, una empresa de construcción de estas unidades de proceso española. 800 unidades de servicio debían ser construidas bajo contratos de concesión por inversionistas privados. Entonces había un equipo Q, una dependencia de unos y los otros. Y además había ya una inversión del orden de 500 millones de gastos propios que Petroperú venía realizando, que estaba llamado a aumentar. Sin embargo, los retrasos causados por la pandemia COVID, los retrasos en las licitaciones de las unidades de servicio que debieron ser construidas y operadas por privados, y los cambios en la dirección de la empresa. Petro tenía varios directorios, algunos de ellos, digamos, de manera cortés, poco felices, han hecho que esta inversión se incremente. Y hoy día está evaluada en unos 5.500 millones, todos ellos finalmente asumidos por Petroperú. La pregunta crucial es que esto se va a poder recuperar. O sea, el debate se centra en decir, es que esto tiene sentido, ¿no? Miren, en el corto plazo, esta nueva refinería va a permitir que Petroperú recupere más o menos un 40-45% del mercado mayorista nacional. En base a ello, considerando los márgenes que en este momento se manejan en este sector, puede generar ingresos a la empresa antes de impuestos y del repago de su deuda del orden de 450 a 600 millones. Hay una variación ahí. Bueno, con ello, en aproximadamente 10 años, Petroperú podría quedar libre de deudas y contribuir de diversas maneras a la economía nacional y a la economía de la región. No cabe duda, ¿no?, que el éxito de esta operación de Petroperú, como de cualquier otra empresa petrolera estatal, depende de su gobernanza, depende de la capacidad del personal que logre acumular.
es fundamental que la empresa deje de contar con un directorio político y pase a tener directorio y cuerpos de gerencia basados en profesionales en función de su mérito y de su conocimiento de la industria. Así era en Perú hasta los mediados de los 80. Esperemos que esto se vuelva a tomar y que la empresa se maneje sin injerencia política en sus decisiones. Muy fascinante la historia que nos narra, nos relata sobre la refinería Talara y de esas vueltas que da la vida, ¿no? En las inversiones públicas, las inversiones privadas de cara a las políticas públicas de nuestros países. Yo nací en el mundo de la energía en una refinería, entonces me resuena mucho el discurso tuyo, tu narrativa. Toda mi vida he trabajado en el hoy demonizado segmento de los fósiles y las personas como tú, Miguel y yo, seguiremos defendiendo transición energética, sí. Sin embargo, no maten al camello que nos saca del desierto, que son los fósiles, ¿no? Hablaste de 80% de la matriz energética. Y eso me Así es. lleva a un tema que a todos nos gusta, al llamado el combustible de transición, el gas natural. En tu artículo haces referencia a ello y haces referencia a cómo parece lógico que eso es una solución, además de económica, estratégica para un país como Perú. Explícanos Así un es. poco más la relevancia del gas natural en tu visión de los desafíos energéticos para tu hermoso país. Bueno, Perú dispone, a diferencia de los hidrocarburos líquidos, de hidrocarburos gaseosos, de gas rico en condensados en cantidades muy significativas. Aquí estamos hablando de reservas probables del orden de 15, 16 TCF. Estas reservas ya han sido puestas en operación y esto se nota en el balance energético peruano y cómo ha venido evolucionando. En el corto plazo, el gas es de gran importancia para el Perú. Es la fuente de energía primaria más económica. O sea, es difícil aún, a pesar de las mejoras que han tenido las tecnologías del solar, eolianas, competir con el gas en los precios y a los valores que tenemos. El gas, por otro lado, ustedes saben, más difícil de importar. Es una fuente muy importante para generar electricidad y es una fuente de energía que cubre el espectro de consumos. Es esencial para el Perú en términos de seguridad energética y de competitividad desarrollar estos recursos. El gas se ha probado, ya se ha utilizado en Perú en la minería, en el transporte, en fin, y bueno, existe pues posibilidades de desarrollar fertilizantes. El gas de camisea, siendo un gas rico, trae consigo una coproducción de condensados, de GLP, gasolinas y diésel, que actualmente el Perú importa. Entonces, el desarrollo del gas pasa por desarrollar la infraestructura de transporte. Los yacimientos importantes de camisea se encuentran en la selva sur, a unos 200 kilómetros de Cusco, y hay que traerlos a los mercados. Es la falta de inversiones para transportar ese gas que ha hecho que estos recursos estén ahí y que el Perú comience a tener que importar. Yo considero que el gas, al menos en el corto plazo, es el recurso que el Perú debería. Eso no significa de que se deje de lado los otros fuentes de energía. Yo creo que es aquella que va a darle, mantener y llevar adelante la competitividad de la economía peruana en el corto plazo. No hacerlo, dejar pasar el tiempo. Acá estamos corriendo el riesgo de que esos recursos se queden en el subsuelo sin ser aprovechados. Lógicamente, Leodoro, no hay una receta cerrada y oleada y sacramentada a cumplir. Yo creo que es más bien una compleja receta con muchos ingredientes, uno de ellos el gas natural, las renovables, pero que tienen que estar escritas, no digo en piedra, pero tienen que estar escritas de alguna forma como un plan, y creo que esa es la nervatura central de esta conversación. Y ese plan, como bien lo dices, no existe
¿O existen solamente algunos esbozos que no le están permitiendo a tu país despegar realmente en términos de seguridad energética, ¿no? Así es. O sea, los cambios que ha tenido la política que en Perú, de hecho, que han afectado la estabilidad necesaria para encontrar soluciones de consenso. Aquí estamos convencidos que el camino pasa en términos de planificación para la transición. Se necesita un plan que tenga en cuenta de estos recursos, que tenga en cuenta las necesidades, que tenga en cuenta las responsabilidades socioambientales. La receta es una combinación del gas con las energías renovables. Sin embargo, esto todavía no se ha hilvanado, todavía no se tiene con claridad. Y si esta es la situación para decir corto plazo, de aquí al 2030, y miramos hacia más adelante, aquí sí nos encontramos con un enorme vacío. El Perú no ha hecho su tarea para mirar sus opciones de largo plazo. O sea, es necesario que el Perú siga las tendencias en los cambios de la demanda, los cambios en el suministro energético. O sea, el dejar esta tarea sin hacer, de hecho, va a hacer que se pierdan recursos, se pierda soberanía, se pierda potencial de desarrollo. Perú necesita esencialmente garantizar este futuro energético sostenible necesario para hacer del país un país próspero. Visión coherente de largo plazo llevado a la planificación concreta. Excelente, Leodoro. Ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa y escuchar tus profundos conocimientos. Ha sido muy rica la conversación en estos temas tan críticos. Gracias nuevamente por haberte unido a nosotros hoy. Gracias, gracias a ustedes, Miguel y Rafael. Un placer haber estado contigo, con ustedes, haber conversado estos temas. Estamos, creo, convencidos los tres de la necesidad de plantearse una transición energética sobre bases sólidas y que esta es una tarea que el Perú necesita cumplir. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Eso es correcto, Leodoro. Creo que estamos en la discusión y el análisis correcto. Tenemos que usar todas las fuentes energéticas que tenemos a mano para poder configurar un futuro no solamente con energía más limpia, sino segura. Cuanto más seguridad energética tengamos, más podemos garantizar la vida y la salud de las personas en nuestros países. Y Latinoamérica tiene un potencial muy grande. De este y otros temas vamos a discutir en la próxima versión del Foro Internacional del Gas y Energía, la versión número 16 en Asunción, el próximo 8 al 10 de abril, así que estás cordialmente invitado a unirte a nosotros Gracias. también en Asunción del Paraguay para discutir estos temas sobre Latinoamérica. Y bien, llegando al final, agradeciéndoles a Eleodoro y Rafael, gracias también a todos ustedes que nos siguen en ¿Qué pasa en Latinoamérica?, el podcast de la transición energética. Estén atentos para más conversaciones a profundidad sobre el futuro energético de la región. Hasta la próxima. Hasta la próxima.